Bienvenidos estudiantes a la clase de hoy, en la que hablaremos de tensiones de corte. ¿Qué es lo que generan internamente los esfuerzos en una viga? Veamos en este caso un ejemplo sencillo de una viga simplemente apoyada con una carga puntual en su punto medio, de sección transversal rectangular. Esta viga internamente está solicitada por un esfuerzo de corte que es constante por tramos, de la discontinuidad ocurre justamente en la carga puntual, y un diagrama de momento que es lineal por tramos. Enfoquémonos entonces en la carga de corte, en el esfuerzo interno de corte. Veamos un trocito de la viga de longitud diferencial y analicemos qué es lo que hacen los esfuerzos internos en esta viga, en este caso momento y corte. A la izquierda de la viga tengo en la posición X, ahí tengo momento interno y corte interno, función de X, aquí está la coordenada X, y a la derecha tengo el corte más un incremento del corte, producto de este avance a lo largo de la viga, y también el momento más un incremento del momento producto del avance en la dirección longitudinal de la viga. Este incremento de momento y de corte puede ser positivo o negativo dependiendo de cómo varía el esfuerzo interno dentro de la viga. Veamos entonces este trocito de elemento de viga y cuáles son las tensiones que las cargas externas generan. Al lado izquierdo hay una tensión normal, un set de tensiones normales, sigma x, que dependen de la coordenada x, porque el momento depende de x, y depende de la altura, de la coordenada z. Varían linealmente con la distancia al eje neutro, aquí está el eje neutro, las tensiones son cero, se incrementan hacia abajo y hacia arriba por producto de la distancia al eje neutro. Al lado derecho tengo una distribución de tensiones similares, una distribución de tensiones normales similar, pero acá el momento interno en esta sección de la viga ya no es m, sino que es m más dm. Esta es la tensión producto del momento m y esta es el incremento de tensión producto del momento dm. Internamente también tengo tensiones de corte vertical y corte rasante en algún punto cualquiera, aquí está dibujado en el eje neutro, pero puede ser en cualquier punto. Y estas tensiones, con dos subíndices, el primer subíndice indica cuál es el eje perpendicular al plano donde está actuando esta tensión y el segundo índice indica la dirección en la cual está actuando esta tensión. Veamos ahora los esfuerzos internos que se generan en una porción de esta remanada de viga de longitud diferencial de x. Esta es la longitud diferencial de x. Esta porción comprende desde la parte inferior hasta un punto de altura z cualquiera. Este puede estar ahí o abajo del eje neutro o bien cerca del borde superior, es un punto genérico. Entonces, a la izquierda tenemos las tensiones normales sigma x generadas por el momento flector m, y a la derecha tenemos las tensiones normales generadas por el momento flector m más el incremento de m, producto del avance de x en la dirección longitudinal. En el plano de la sección transversal tenemos las tensiones de corte tau xz, y en el plano rasante o plano horizontal tenemos las tensiones de corte tau zx. Esto mismo estas tensiones de corte vistos en una figura tridimensional, las tenemos acá, arriba, en la sección horizontal, en la sección rasante, de ancho b y longitud diferencial de x. Tendríamos entonces estas tensiones tau zx, y en la cara de la sección transversal, esta no es toda la sección transversal, es una porción de la sección transversal, estarían actuando estas tensiones tau xz. Veamos entonces el equilibrio que se genera entre estas tensiones y las tensiones normales. Aquí tenemos un equilibrio en la dirección del eje x, porque las que vamos a analizar son las tensiones rasantes tau zx que están actuando en la dirección del eje x, que están en el equilibrio con estas tensiones normales a la derecha y estas tensiones normales a la izquierda. El equilibrio de fuerzas horizontales en el segmento de sección transversal visto anteriormente conduce a esta fuerza resultante, que corresponde a la resultante de las tensiones normales debido al momento flector en la cara de la izquierda, al momento flector m. Esta fuerza resultante, que corresponde a las tensiones de corte rasante actuando en el área rasante de la porción de viga. Esto de acá, que corresponde a la resultante de las tensiones normales, que son horizontales, actuando en la sección de la derecha, la cual se compone de dos partes, la tensión normal debido al momento flector, m de x, y la tensión normal debido al incremento del momento flector en el avance de x a lo largo de la viga. Esta expresión no es más que la derivada de esta expresión de acá, la cual corresponde a sigma x igual al momento flector
por la distancia del eje neutro partido por la inercia de la viga, derivando, llegamos a que lo único que se puede derivar aquí respecto de x es el momento, ya que la inercia es constante para la sección transversal, la coordenada z no se deriva respecto de x, y la derivada del momento es el corte. Por lo tanto, esta expresión, esta derivada, es el corte por la distancia del eje neutro partido por la inercia. Teniendo eso, y reemplazando en esta ecuación, esta fuerza resultante se anula con esta parte de la integral, el dx con el dx se anulan, y llegamos finalmente a esta expresión, que es la ecuación de equilibrio que nos permite despejar las tensiones de corte rasante tau zx. En esa expresión, el corte, la inercia, no dependen del área de la sección, de las coordenadas del área de la sección transversal, por lo tanto pueden salir fuera de la integral, y esta expresión, esta doble integral, en un área parcial, hay que tener cuidado, esta área A de z no es el área de la sección transversal, sino que es un área parcial de la sección transversal hasta el punto donde me interesa evaluar la tensión de corte. Esa integral se denomina momento estático de área, y esa varía en la sección transversal. No es una propiedad de la sección transversal, no es única para la sección transversal, varía dependiendo del punto que yo escoja dentro de la sección transversal. Esto nos permite entonces despejar la tensión de corte rasante tau xz como el producto entre la fuerza de corte, momento estático, y dividido por el ancho que resiste el corte y la inercia. Este ancho que resiste el corte siempre es perpendicular a la tensión de corte. Desglosemos entonces esta formulita. ¿Cuáles son los elementos que la componen? V sub z de x, que es la fuerza de corte o fuerza cortante que actúa en la sección transversal de coordenada x. El momento estático en función de z, que es el momento estático de área calculado con el barrido de área, evaluado hasta el punto donde me interesa calcular la tensión de corte. También en términos de integral corresponde a la integral de z por dA, pero en términos de sumatorias discretas correspondería al producto entre la distancia desde el centroide del área parcial al centroide de la figura completa y el área de esa propia figura. La inercia corresponde a la inercia de la figura de la sección transversal completa, y el V sub I de z corresponde al grosor de la figura o al ancho de la figura en la cual se está evaluando la tensión de corte. Este ancho es siempre perpendicular a la tensión de corte que yo quiero evaluar. ¿Qué podemos rescatar de este análisis? Que la tensión de corte es cero en el cordón superior e inferior. Esto tiene una explicación matemática y una explicación física. La explicación física es que tanto en el borde superior como en el borde inferior de la viga no hay ninguna fuerza actuando en el sentido horizontal, por lo tanto las tensiones generadas en ese cordón superior e inferior son cero. Matemáticamente uno podría decir que el producto de área por distancia del eje neutro es cero tanto en el cordón superior como en el inferior, ya que si uno piensa que el barrido de esta área función de z lo hace desde abajo hacia arriba, el área en el cordón inferior es cero, y cuando hace el barrido hasta el borde superior, el área es el área de la sección transversal, pero la distancia del eje neutro es cero. La tensión de corte es máxima en el eje neutro. Esto es en una viga de sección rectangular, esto varía de viga en viga, de tipo de sección transversal a otra, y este eje neutro es coincidente con el centro de gravedad de la sección completa. El momento de inercia y el centroide de las figuras que aparecen en las fórmulas están calculados respecto del eje neutro de la sección transversal. Esto es muy importante, referir tanto las cargas como las propiedades de la sección al centroide de gravedad de la figura completa, donde tiene el origen el sistema de referencia utilizado. ¿Qué pasa si yo quiero evaluar la tensión de corte en un punto que no son los que están indicados anteriormente? El cordón superior, cordón inferior, donde las tensiones de corte son cero, o eje neutro, donde las tensiones de corte son máximas. Si yo quiero evaluar la tensión de corte en un punto cualquiera, por ejemplo, donde está la estrella, yo debo evaluar el momento estático del área parcial, que corresponde al barrido del área de la sección transversal hasta el punto donde aparece la estrella. Este barrido puede ser desde el borde superior hasta el punto donde quiero evaluar la tensión, o desde el borde inferior hacia el punto. Cualquiera de los dos es válido. Y tengo que conocer también la distancia entre esa área parcial, a sub 1, este sería el A de z, entre esa área y el eje neutro de la figura completa, que sería la coordenada z. Producto de área por distancia al eje neutro, esto es el momento estático asociado a ese puntito marcado con la estrella. Es decir, si yo quiero calcular la tensión de corte, debo usar ese momento estático para calcular la tensión de corte en el puntito marcado con la estrella. ¿Qué vimos en este video?
los esfuerzos internos en una viga, momento tensión y corte. La demostración de la fórmula que da origen a la tensión de corte rasante y la tensión de corte vertical debido al corte aplicado en la viga. Y por último, el esfuerzo, cómo calcular esfuerzo de corte en una viga.